Saludos a todos, en este video vamos a hacer una introducción a los conceptos generales de lípidos, un repaso, para poder comprender mejor posteriormente cómo es el metabolismo, cómo es la síntesis y la degradación en el organismo de este tipo de compuestos. Antes de iniciar con la presentación quiero enviarle un saludo a un amigo, a Gaspar Mura Gilardotti, futuro médico de la Universidad Nacional del Sur, de la provincia de Buenos Aires, de aquí de Argentina. Saludos. Bien, algunas generalidades de los lípidos, vamos a decir que corresponden a un grupo heterogéneo de sustancias. ¿Por qué decimos heterogéneo? Porque estructuralmente son diferentes, pero comparten la similitud de poseer los mismos tipos de átomos que componen sus estructuras, como así también similitudes en las propiedades físico-químicas, como es la solubilidad, el punto de fusión, entre otras. Cuando hablamos de lípidos vamos a estar agrupando también a lo que son los ácidos grasos, lo que es el colesterol, los acilglicéridos o acilgliceroles, que son ésteres de glicerol, como los monoacilglicéridos, diacilglicéridos y triacilglicéridos, a las ceras y a los lípidos conjugados, como fosfolípidos, como glucolípidos, lipoproteínas, y a las sustancias asociadas a lípidos, como esteroides, como terpenos, vitaminas liposolubles, entre otros. Los lípidos se caracterizan por su escasa o nula solubilidad en agua. Se dice que son insolubles en agua y altamente solubles en solventes orgánicos, precisamente por poseer la misma naturaleza orgánica, soluto-solvente. Podemos clasificar a los lípidos como lípidos simples, como los acilglicéridos, y lípidos conjugados, como lo nombramos recién, fosfolípidos, glucolípidos, lipoproteína. Es decir, lípidos simples que están conjugados, están asociados con otro tipo de molécula orgánica. También los podemos clasificar como aquellos lípidos que son saponificables, aquellos que pueden formar sales, que pueden formar jabones, y los lípidos que no son saponificables. Otra forma de clasificación son los lípidos saturados, que corresponden más a los ácidos grasos saturados, aquellos que en su cadena predominan o solo contienen enlaces del tipo simple, y ácidos grasos insaturados, que son aquellos que presentan doble enlaces en su cadena carbonada, entre otras clasificaciones que podemos encontrar. ¿Qué es un ácido graso? Bien, la propia palabra lo dice. Los ácidos grasos son ácidos orgánicos, ácidos monocarboxílicos de cadena lineal. ¿Por qué decimos que son monocarboxílicos? Porque poseen solo un grupo carboxilo en su molécula. Como es en este caso, tenemos un grupo carboxílico en toda la molécula de mi ácido graso. En su mayoría se encuentran conjugados. Los ácidos grasos muy pocos se encuentran en estado libre como tal, sino que suelen estar asociados a otras moléculas formando glucolípidos, fosfolípidos de membrana, por ejemplo, lipoproteínas para el transporte en sangre, entre otras estructuras. Puede presentarse ácidos grasos en estado saturado, como es en este caso, que lo nombramos. Los ácidos grasos saturados son aquellos que todos sus carbonos están unidos mediante enlace simple. Los ácidos grasos de estado insaturado o del tipo insaturado son aquellos donde los carbonos de la molécula pueden presentar una o más insaturaciones carbono-carbono. Las cadenas de estos ácidos grasos en su mayoría presentan un número par de átomos de carbono, muy pocos son impares. Solemos encontrar ácidos grasos de 16, 18, 20, 22 átomos de carbono. Y en los lípidos animales predominan los ácidos grasos de cadenas 16 y 18 átomos de carbono. Son los ácidos grasos predominantes, no significa que no haya otro tipo de ácidos grasos. Esta otra forma de representar lo que son los ácidos grasos saturados, monocarboxílicos. Tenemos el grupo carboxílico, tenemos un metilo en el otro extremo, y cada punto de corte de esta cadena representa un átomo de carbono. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 átomos de carbono tiene este ácido graso saturado.
la cadena de ácido graso también puede presentar una o más dobles ligaduras o doble enlace. Aquí vamos a estar hablando de ácidos grasos insaturados y le va a otorgar un nuevo tipo de isomería, que es la isomería cis-trans. Si un ácido graso se dice que es insaturado del tipo trans, significa que va a presentar uno más dobles enlaces, carbono-carbono, y se dice que es trans porque los hidrógenos de esos carbonos se encuentran en lados opuestos de la cadena. Uno arriba, otro abajo, pero siempre opuestos. Decimos que un ácido graso es insaturado del tipo cis cuando presenta uno más dobles ligaduras carbono-carbono, pero que los hidrógenos de esos carbonos siempre van a ubicarse en un mismo lado, o los dos hacia arriba o los dos hacia abajo. Si un ácido graso es insaturado, puede presentar una insaturación y ser monoinsaturado, o presentar más de una insaturación y ser poliinsaturado. Insaturado tipo trans, los hidrógenos se ubican en lados opuestos. Insaturados del tipo cis, los hidrógenos se ubican de un mismo lado, o hacia arriba o hacia abajo. En los ácidos grasos insaturados tipo cis se produce un quiebre de la cadena carbonada, como vemos, en forma de U o de V. Esta es un repaso de lo que es la nomenclatura de los ácidos grasos. Tenemos todas cadenas de 18 átomos de carbono, con el carboxilo en un extremo, el grupo metilo en otro. El primero es el ácido estiárico, es un ácido graso saturado de 18 átomos de carbono. La forma de representarlo es de esta manera, donde decimos que el primer número representa la cantidad de átomos de carbono que tiene ese ácido graso, en este caso 18, y el segundo número representa la cantidad de dobles enlaces que tiene mi ácido graso. En este caso, como es un ácido graso saturado, posee 0 insaturaciones, presenta 0 dobles enlaces. El ácido oleico también presenta 18 átomos de carbono, al igual que el estiárico, pero presenta una doble ligadura, un doble enlace. Por lo tanto, lo puedo representar de esta forma, y en la nomenclatura lo puedo referir a la ubicación de este doble enlace con la nomenclatura delta o la nomenclatura omega, también representada con la letra N. En la nomenclatura delta me indica la posición de ese doble enlace en la cadena. En este caso, en el carbono 9. En la nomenclatura delta comienzo a contar desde el extremo del carboxilo. Entonces va a ser el carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Según la nomenclatura delta, tengo un ácido graso de 18 átomos de carbono con un doble enlace y que está ubicado en el carbono 9. Recordemos, nomenclatura delta, comienzo a contar desde el extremo del carboxilo. En la nomenclatura omega, comienzo a contar desde el otro extremo, del extremo del metilo, también denominado carbono omega. Entonces es omega 9, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como vemos, las dos nomenclaturas me ubican a mi doble enlace en el mismo sitio de la molécula del ácido graso. El ácido linoleico es un ácido graso de 18 átomos de carbono como los anteriores, pero presenta dos dobles enlaces, uno en el carbono 9, otro en el carbono 12. Nuevamente, en la nomenclatura delta comienzo a contar desde el extremo del carboxilo, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mi primer doble enlace, 10, 11, 12, mi segundo doble enlace. Como vemos, los dobles enlaces que están próximos quedan siempre separados por un carbono. Por lo menos tiene que haber la separación de un carbono entre dobles enlaces. En la nomenclatura omega vemos que solamente me indica un número, que va a ser el número de posición del primer doble enlace. Los demás los voy a ir ubicando
al lado de este primer doble enlace. Por ejemplo, 18 átomos de carbono, 2 dobles ligaduras, 2 dobles enlaces, y el primero va a estar en el carbono 6. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Ubico mi primer doble enlace según la nomenclatura omega, lo separo con un átomo de carbono y ubico mi segundo doble enlace. En el caso del ácido linolénico, 18 átomos de carbono, pero con 3 dobles enlaces, carbono 9, 12 y 15, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 9, 12, 15 es la nomenclatura delta para posicionar a los dobles enlaces en el ácido linolénico. El ácido linolénico, al igual que el linoleico, son ácidos grasos poliinsaturados porque presentan más de una insaturación. Como vemos, los dobles enlaces están siempre separados por un átomo de carbono entre sí. La nomenclatura omega me refiere lo mismo, 18 átomos de carbono, 3 dobles enlaces, el primero en el carbono 3. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Este va a ser mi primer doble enlace en el carbono 3. Separo con un átomo de carbono, ubico mi segundo doble enlace. Separo con otro átomo de carbono y ubico mi tercer doble enlace. La nomenclatura omega sirve para no repetir o hacer extensa la nomenclatura de posición de ese doble enlace. Entonces me va a estar indicando la ubicación del primer doble enlace en la molécula, y los demás van a estar contiguos, van a estar al lado de ese, siempre separados por un átomo de carbono en el medio. Esto es para representar un poco la influencia de un doble enlace en la molécula de un ácido graso en cuanto a las propiedades físicas, al punto de fusión. Tenemos 3 ácidos grasos, los 3 de 18 átomos de carbono. El primero es saturado, es el ácido esteárico. El segundo y el tercero son monoinsaturados o monoetilénico, solo que uno presenta isomería cis, los dos hidrógenos hacia un mismo lado, y el tercero presenta isomería trans, los hidrógenos hacia lados opuestos. El ácido graso del tipo saturado, el ácido esteárico, tiene un punto de fusión de aproximadamente 70 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que a 70 grados centígrados existe un equilibrio entre la temperatura, el punto donde existe un equilibrio entre su fase líquida y su fase sólida. Es decir, hasta 70 grados ese ácido graso es sólido. Por encima de esa temperatura pasa a líquido. La presencia de un doble enlace en la molécula de 18 átomos de carbono, en el caso del ácido oleico, me disminuye bruscamente el punto de fusión. Por lo tanto, el ácido esteárico con un doble enlace pasa a llamarse ácido oleico y su punto de fusión de 70 grados disminuye a 13,4 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que el ácido oleico hasta 13,4 grados es sólido y por encima de esa temperatura es líquido. Por lo tanto, el ácido oleico a temperatura ambiente de 20-23 grados centígrados es líquido. Lo mismo pasa con el ácido elaídico, que es el mismo que el oleico, pero con isomería trans. Bien, en cuanto a las propiedades físicas de los ácidos grasos, vamos a nombrar la solubilidad, que dijimos que eran insolubles o prácticamente insolubles en agua. La solubilidad de un ácido graso disminuye mientras más larga es la cadena. Un ácido graso está constituida por el grupo carboxílico, que es la porción hidrofílica, y toda una larga cadena hidrocarbonada, que es la porción hidrofóbica. Mientras más larga es esa cadena hidrofóbica, menor va a ser su solubilidad en agua. Los ácidos grasos de más de 6 átomos de carbono son prácticamente insolubles en agua porque hay un predominio de esa cadena carbonada, de esa cadena hidrofóbica.
En cuanto al punto de fusión, lo estuvimos hablando recién, aumenta mientras más larga la cadena. Es decir, mientras en ácidos grasos saturados, mientras más larga es la cadena, mientras más cantidad de átomos de carbono tenga, más alto va a ser su punto de fusión. Es decir, mayor temperatura voy a requerir para pasarlo al estado líquido. Y la presencia de dobles enlaces disminuye el punto de fusión. Por lo tanto, a medida que ese ácido graso tenga mayor cantidad de doble enlace, su punto de fusión va a ir disminuyendo. El ácido esteárico, dijimos, es sólido a temperatura ambiente hasta los 70 grados. El ácido oleico es sólido hasta 13,4, es decir, que a temperatura ambiente de 20 grados es líquido. Y el ácido linoleico es sólido hasta los menos 5 grados centígrados. Es decir, si yo tengo ácido linoleico, necesito disminuir su temperatura por debajo de los menos 5 grados para poder pasarlo al estado sólido. Presentan isomería geométrica cis y trans, que también estuvimos analizando. ¿Qué diferencia entre una grasa y un aceite? A grandes rasgos, una grasa a temperatura ambiente es sólida, un aceite a temperatura ambiente es líquido. Hay ciertas excepciones, pero como regla general es esa. Las grasas predominan los ácidos grasos del tipo saturados, ¿sí? Es decir, que no presentan insaturaciones o dobles enlaces en su cadena. Por lo tanto, pueden ubicarse una debajo de otra paralelamente y aumentar su superficie de contacto entre las cadenas hidrofóbicas. Al aumentar la superficie de contacto de estas cadenas hidrocarbonadas, aumenta la fuerza que hay entre estas interacciones intermoleculares. Las fuerzas de London, fuerzas de Van der Waals, aumentan porque hay una mayor superficie de contacto entre las cadenas. Por lo tanto, una grasa es sólida a temperatura ambiente porque las fuerzas intermoleculares son mayores. Un aceite es líquido a temperatura ambiente porque la superficie de contacto entre las moléculas son menores. Por lo tanto, estas interacciones son mucho más débiles. ¿Por qué son débiles? Porque esta superficie de contacto es menor, porque los aceites tienen predominios de insaturaciones. Son ácidos grasos poliinsaturados. Al tener varias insaturaciones, la molécula se quiebra y no puede ubicarse paralelamente como lo hacen los ácidos grasos saturados. En cuanto a las propiedades químicas, un ácido graso tiene un carácter ácido. ¿Por qué? Porque tiene un grupo carboxilo. El carácter ácido lo va a brindar el grupo carboxilo cuando libera su protón al medio. Este grupo carboxilo y libera el protón al medio. Este carácter ácido va a ir disminuyendo mientras más larga sea la cadena. Mientras más larga sea la cadena hidrocarbonada de mi ácido graso, menor va a ser su carácter ácido, porque va a ser más pequeño, digamos, esa intensidad o esa liberación del protón. Es insignificante el grupo carboxilo en comparación con el resto de la cadena. Otra propiedad química que tienen los ácidos grasos es la formación de sales, proceso denominado saponificación. En la saponificación hay una reacción que involucra al grupo carboxilo del ácido graso con una base fuerte, ¿sí? Con un metal. Se libera una molécula de agua y es una reacción que involucra a los metales del tipo alcalino. Los metales alcalinos dan jabones solubles en agua, ¿sí? Que van a generar espuma, jabón, ¿sí? Y funcionan como el emulsionante para la industria. El proceso de saponificación empleando metales alcalinos térreos, como es el calcio, por ejemplo, el magnesio, dan jabones que son insolubles en agua. En este caso tenemos dos procesos importantes con los ácidos grasos, lo que es la esterificación de glicerol y la saponificación con una base fuerte. En el primer caso, la esterificación significa formar ésteres del glicerol. A partir del glicerol o glicerina, que es un alcohol, como vemos tiene 3 grupos oxidrilo, 3 átomos de carbono, va a reaccionar con 3 ácidos grasos,
para formar un triglicérido, con 2 ácidos grasos para formar un diglicérido o con un ácido graso para formar un monoglicérido. ¿Cuál es la reacción? Entre el hidrógeno de mi grupo carboxilo con el oxidrilo de ese alcohol se produce una unión éster y finalmente me queda mi glicerol esterificado con 1, 2 o 3 ácidos grasos. Como vemos, reacciona el grupo oxidrilo del alcohol con el hidrógeno del grupo carboxilo, me libera una molécula de agua y se une oxígeno, carbono, unión éster. Oxidrilo con el hidrógeno del grupo carboxilo, molécula de agua, unión oxígeno, carbono, unión éster. Nuevamente voy a formar las 3 uniones éster. Voy a formar un triacilglicérido porque unir 3 cadenas, de ácidos grasos, y voy a liberar 3 moléculas de agua. El proceso de saponificación es bastante similar, solamente que no va a reaccionar con un alcohol, sino con una base fuerte. En este caso puede ser hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. ¿Qué va a hacer esto? El hidróxido me va a romper estos enlaces y me va a liberar por un lado a los ácidos grasos y por otro a el glicerol o glicerina. Como vemos, el oxidrilo de mi base se va a incorporar a esta cadena de 3 carbonos y me va a dar nuevamente el glicerol o glicerina, y los cationes sodios se van a unir a estos oxígenos dándome a la correspondiente sal de ácido graso o a mi correspondiente jabón. Como conclusión, los lípidos dijimos que incluyen un grupo heterogéneo de sustancias que tienen propiedades similares en cuanto a punto de fusión, en cuanto a su solubilidad, que casi la totalidad de los ácidos grasos naturales son insaturados y con isomería cis. A pesar de que la estructura cis no es muy estable, la mayoría de los ácidos grasos naturales se encuentran insaturados y con isomería cis. En el organismo predominan los ácidos grasos de cadena par, dijimos, entre 16 y 18 átomos de carbono. Hago la corrección. La solubilidad, el punto de fusión y el carácter ácido dependen de la longitud de la cadena. Como vimos, si aumentaba o disminuía la longitud de la cadena, me modificaba esas propiedades físico-químicas. Y que por un proceso denominado esterificación del glicerol, puedo formar monoacilglicéridos, diacilglicéridos y triacilglicéridos. Espero que el video les haya sido de utilidad. Nos puede seguir en nuestra cuenta de Facebook, facebook.com/medicina bioquímica, darle like al video o suscribirte al canal. Gracias.